a Dios que nos conceda la gracia de que se pueda mantener estable el internet para poder llegar a cada uno de ustedes. Estamos teniendo dificultades aquí con el internet, pero hacemos lo posible por llegar a cada uno de ustedes a través de la santa palabra de Dios. A ustedes les saluda con mucho cariño el Padre José Gregorio Medina, deseando teniendo un bendecido día en el nombre de nuestro Señor, y que Dios siga bendiciendo a tu familia. Y oramos por todos los médicos hoy en su día, por esos hombres y mujeres que prestan un servicio con amor, de caridad, humildemente, para con todos nuestros enfermos. Oramos por ello y te invito a ti también a orar por cada uno de ellos. Grande es Dios y su amor para cada uno de nosotros, que permite que podamos llegar a través de la lectura todos los días de la santa palabra de Dios. Si ve que el internet falla, pues estamos teniendo dificultades con el internet, pero hacemos todo lo posible para llegar a cada uno de ustedes con la lectura de la santa palabra de Dios. Saludamos también en este momento a todos nuestros hermanos que llegan. Saludamos a Ana Resendi. Bendecido día, Padre José Gregorio. Se le aprecia con todo el corazón. Gracias por sus grandes enseñanzas. Lo queremos mucho. Aurora Pérez. Buenas tardes, Padre Medina. Presente. Marlene Rivera. Buenas tardes, Padre José Gregorio. Dios le bendiga grandemente. Gracias por enseñarnos la santa palabra de Dios. Verónica Martínez. Buenas tardes, Padre. Dios le bendiga grandemente. Gracias por la labor que está haciendo, guiando a su pueblo. Bendiciones. Junior Quintanar, buenas tardes, Padre José, aquí estamos presentes para escucharlas. María Yayire, buenas noches, Padre. María Encarnación, buenas noches, Padre. Que Dios le bendiga, aquí esperando la enseñanza. Luisa Adrián, buenas tardes, Padre, lista para la enseñanza. Coctín Meloser, buenas tardes, Padre José. María Yayire, estamos esperando con ansia después de tiempo la Santa Escritura, gracias, Padre. Joaquín Sánchez, buenas tardes, Padre Gregorio. Ofrecemos la palabra de Dios por las vocaciones sacerdotales y por todos los sacerdotes. Amén. Luz Guerrero, buenas tardes. María Peire, buenas tardes, Padre José Gregorio. Aquí lista para escuchar la palabra. Rosa Rivera, buenas tardes, Padre Gregorio. Gracias por compartir la palabra de Dios. Ofelia Baraca, buenas tardes, Padre José Medina, que la Virgen lo acompañe siempre. Gracias por compartir con nosotros su enseñanza. Sonia Maciel, buenas tardes, Padre Gregorio. Gracias por enseñarnos la palabra de Dios. Erlinda Ceballos, hola, Padre José, muy buenas tardes. Mándenos su bendición para mi mamá Margarita. Que Dios bendiga a tu mamá, que Dios bendiga a tu familia. Carmita Jaya, buenas noches, Padre Gregorio Medina, aquí para una nueva enseñanza. Irma Collazo, buenas tardes, Padre, buenas tardes, noche, Padre José, saludos desde Los Ángeles, California. Judy Amaya, buenas tardes, Padre José, saludos desde Colombia. Francisca Martínez, hola, Padre Gregorio, saludos, Dios me le bendiga. Mario Roca, buenas tardes, Padre José Gregorio, a todos. Gela Luna, buenas tardes, Padre José Gregorio, que Dios le bendiga. Reginaldo Santos, muy buenas tardes, Padre Gregorio, aquí estamos un día más. Rosalba Loredo, buenas noches, Padre, saludos, Dios le bendiga, Dios le acompañe. A todos los que se hacen presente en este en vivo de la Santa Palabra de Dios. Vamos a compartir el enlace para que puedan sumarse muchos a la transmisión de la Santa Palabra de Dios. Es un gusto compartir con ustedes el día que no tengamos en vivo en la noche. La palabra de Dios sale a las 7:30 de la mañana para que estén pendientes todos los días que no compartamos la palabra en el en vivo. Al día siguiente sale a las 7:30. Vamos a ponerlo en la presencia de Dios y decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la lectura del capítulo que corresponde. Vamos a leer el capítulo número 13 del libro Segundo de los Reyes. Y les invito a leer también el capítulo número 12, que está ya, que salió esta mañana en nuestro canal de la Santa Biblia. Y la reflexión del capítulo, porque estamos viviendo un tiempo de cuaresma, de capítulo número 13 del libro Segundo de los Reyes.
Libro segundo de los Reyes, capítulo hijo de Ocosías, rey de Judá. Comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel, en Samaria. Reinó 17 años. Hizo el mal ojos de Yahvé, y anduvo tras los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel, sin apartarse de ellos. Se encendió la ira de Yahvé contra los israelitas, y los entregó en manos de Hazael, rey de Aram, y en manos de Joacás. Aplacó el rostro de Yahvé, y Yahvé le escuchó, porque había visto la opresión de Israel, pues el rey de Aram los oprimía. Concedió Yahvé a Israel un liberador que los sacó de bajo la mano de Aram, pudiendo habitar los hijos de Israel en sus tiendas como antes, pero no se apartaron de los pecados con que Jeroboam había hecho pecar a Israel, sino que anduvieron por ello. Y 10,000 infantes, pues el rey de Aram los había exterminado y reducido a polvo de la tierra. El resto de los hechos, todo cuanto hizo y su bravura, no está escrito en el libro de los reyes de Israel. Se acostó Joacás con sus padres, y lo sepultaron en Samaria. Reinó en su lugar su hijo Joás. En el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel. En Samaria reinó 16 años. Hizo el mal a los ojos de Yahvé. No se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel. Su bravura y cómo combatió contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel? Se acostó Joás con Samaria junto a los reyes de Israel. Cuando Eliseo enfermó de la enfermedad de que murió, bajó donde él Joás, rey de Israel, y lloró sobre su rostro diciendo: Padre mío, carro y caballos de Israel. Eliseo le dijo: toma un arco y flechas, pon tu mano sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana hacia oriente. Él la abrió. Dijo Eliseo: tira. Él tiró. Dijo Eliseo: flecha de victoria de Yahvé, flecha de victoria contra Aram. Batirás a Aram en Afec hasta el exterminio. Añadió: toma las flechas. Él las tomó. Eliseo dijo al rey: hiere la tierra. Y le dijo: hubieras batido a Aram hasta el exterminio, pero ahora lo batirás solo 3 veces. Eliseo murió y le sepultaron. Las bandas de Moab hacían incursiones todos los años. Fueron Hazael, rey de Aram, había Joacás, rey de Aram, tuvo piedad y se compadeció de ellos, volviéndose a ellos a causa de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso aniquilarlos ni echarlos más. Hijo de Joacás volvió a tomar de manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que había tomado de mano de Joacás su padre. Por las armas, Joás le batió 3 veces y recobró las ciudades de Israel. Dios, te alabamos, Señor. Que nos presenta este capítulo número 13 del libro segundo de los Reyes. Y claramente
nos presenta cómo el Señor nos habla. Estamos teniendo dificultades con el internet, pero gracias por estar también aquí presente. Mandamos un saludo a Mario Rojas. Gracias por tu granito de arena. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Esta lectura del capítulo número 13 del libro Segundo de los Reyes nos va a colocar desde el versículo 1 lo siguiente. Por eso te invito a escuchar con atención este versículo número 1 del capítulo número 13 del libro Segundo de los Reyes. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehud, sobre Israel en Samaria. Reinó 17 años. Esto que nos presenta el versículo número 1 del capítulo 13 del libro Segundo de los Reyes es cómo se cumple aquí la promesa que Dios había hecho a Jehud, que un hijo suyo en medio de su descendencia iba a ocupar el trono. Por eso claramente dice: comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehud, sobre Israel. Sabemos muy bien que Jehud había hecho las cosas bien delante de Dios y Dios le había prometido que su descendencia iba a heredar el trono. Pero a lo largo del camino, Jehud empezó a hacer lo malo a los ojos de Yahvé y Dios no podía retractarse ya de la promesa que le había hecho a Jehud. Por eso hemos escuchado al inicio de este capítulo, ¿a quién? A Joacás, hijo de Jehud. Y Dios se lo había prometido. Dios le había manifestado que iba a estar en el trono de Israel un hijo a Jehud. Y por eso vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 30, para que escuchemos lo que nos presenta la santa palabra de Dios. ¿Y qué dice? Dice así: dijo Yahvé a Jehud: ¿por qué te has portado bien haciendo lo recto a mis ojos y has hecho a la casa de Ahab según todo lo que yo tenía en mi corazón? Tus hijos hasta la cuarta generación, trono de Israel. ¿A quién le hizo Dios esa promesa? Se la hizo a Jehud. ¿Por qué? Porque Jehud se había portado hasta el momento bien delante de la presencia de Yahvé. Y por eso Dios le hizo esta promesa hasta la cuarta generación. Es decir, va a asumir el trono unido, dice. Comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehud, sobre Israel, porque Dios había hecho una promesa a Jehud y Dios la estaba cumpliendo. Pero resulta que la promesa se cumple, pero hay que ver la experiencia que va, y lo han hecho muy bien delante de la presencia de que han hecho lo malo. Como lo vamos a escuchar en este versículo 2 del capítulo número 13 del libro Segundo de los Reyes, que dice así: contra los israelitas y los entregó en manos de Hazael, rey de Aram, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, todo aquel tiempo. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo malo ante los ojos ¿de quién? De Dios. Y por eso viene el enojo de parte de Dios. Se encendió la ira ¿de quién? De Dios, porque el pueblo estaba haciendo los ojos de Yahvé. Hizo el mal a los ojos de Yahvé. ¿Quién lo hizo? Lo hizo este que asumió el trono, llamado Joacás. Y el versículo 2, habíamos leído el versículo 3, pero el versículo 2 está lo siguiente: como dice que hizo el mal este hombre, asumió el trono,
pero empezó a hacer el mal. ¿Y qué dijo? Hizo el mal a los ojos de Yahvé y anduvo tras los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel, quien estuvo llevando la misma línea de Jeroboam, nada más y nada menos que Joacás, quien estaba asumiendo lo malo. Hay que apartarlo de nosotros. Lo malo no hay que seguirlo. Lo malo hay que desecharlo y dejarlo fuera de cada uno de nosotros ante los ojos de Dios. Pero también siguió el camino, como lo dice aquí, anduvo tras los pecados con que Jeroboam hizo pecar a Israel. ¿Cuáles pecados que Jeroboam llevó a cometer a Israel? Se crearon el carneros de oro, los hizo y se los presentó al pueblo de Israel y le dijo: Israel, este es tu Dios, emulando lo que había hecho el sacerdote Aarón cuando Moisés no bajaba del monte, cuando estaba hablando con Dios. Hizo un becerro de oro, se lo presentó al pueblo y le dijo: Israel, llevar adelante. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que hay un solo Dios, que tenemos que hacer las cosas bien delante de la presencia de Dios. Pero quien asumió el trono de Israel, en vez de hacer lo bueno, hizo lo malo. Y al hacer lo malo, también siguió los pasos de Jeroboam en sus pecados para llevar también al pueblo de Israel a pecar. Y por eso el versículo 3 que habíamos leído anteriormente se viene a reflejar aquí. ¿Por qué? Porque Dios se enojó. No se va a enojar Dios. Él todavía siga dándole la espalda a Dios. Así pasa en medio de la vida de cosas que Dios hace en medio de nuestra vida y en medio de tu vida, y tú todavía no quieres cambiar. ¿Por qué no quieres cambiar? Hay que cambiar, hay que volver a Dios, hay que tener esa oportunidad de hacer el bien. No se te olvide, hay que sacarlo. El bien hay que asumirlo, hay que llevarlo, hay que experimentarlo y hay que darlo a conocer. Hay que hacer el bien, no hay que hacer el mal. Eres una persona buena, encárgate de seguir haciendo el bien. No te contamine, no contamines tu vida, tu cuerpo, tu alma, tu corazón de maldad, sino que llénalo de bien, llénalo de ser una que comete pecado ante Dios, pues sufre las consecuencias de su pecado. Y Dios aquí nos presenta el versículo 3. Se encendió la ira de Yahvé contra los israelitas. ¿Por qué? Porque los israelitas le seguían dando la espalda a Dios después de todo lo que Dios ha hecho en medio de la vida de cada uno de ellos. Hay que estar al día, hay que conocer la palabra y nos invita a hacer el bien. Y yo te invito a ti, hagamos el bien, sin mirar a quién. Hagamos el bien, comportémonos de buena manera, comportémonos como verdaderos. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios, como lo ha hecho Joacás, y por eso se encendió la ira de Dios. Y es que el versículo 4, vamos a escuchar cómo en medio del pueblo también van a haber personas que sí tienen a Dios presente en su vida, que no han dejado contacto recto. ¿De quién? De Dios. Cumplen sus mandatos y tratan de llevar una vida digna delante de la presencia de Dios. Por eso te invito, presta oído a este versículo 4 del capítulo 13 del libro segundo de los Reyes, para que eso también te anime a ti a poderlo realizar. Por eso, presta oído a la palabra de Dios. Joacás aplacó el rostro de Yahvé, y Yahvé le escuchó porque había visto la opresión de Israel, pues el rey de Aram los oprimía. Este mismo
que había, de que estaba actuando mal. ¿Y qué hizo? Se arrepintió, pidió perdón e intercedió ante Dios por el pueblo. Veamos cómo también hay personas que han fallado, pero que les llega el momento del arrepentimiento, que les llega el momento de pedir perdón. Y nos trae a cotación la parábola del hijo pródigo. Había hecho lo malo, estaba en la perdición este hijo menor. Porque hay personas buenas en medio del pueblo que se han mantenido íntegramente en el seguimiento de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que tener en medio de nuestra vida. ¿Qué tenemos que tener? Cambio. Tenemos que tener una humildad y también pedir por los demás, para que Dios les bendiga y les cuide. Porque ahí tiene que aparecer arrepentimiento. Joacás se dio cuenta de que habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y como Dios había empezado ya a poner mano dura, entonces le llegó el cambio, le llegó la conversión, tocó su corazón y fue, y se presentó ante Dios. Como lo dice este versículo 4, Joacás aplacó el rostro de Yahvé y Yahvé le escuchó, porque cambia. Dios hace obras grandes a través de las personas. Por eso tú tienes que tener siempre un motivo de conversión en medio de tu vida. Que eso no falte. Mire, hay muchas cosas que cambiar. La ira, la rabia, la prepotencia, la avaricia, todo hay que cambiar. ¿Por qué quieres seguir viviendo así? ¿Sabes por qué hay que cambiar? Porque la persona cuando cambia y empieza a vivir una nueva vida delante de la presencia de Dios, Dios escucha su oración, Dios escucha su súplica, Dios escucha su petición, y es que si hacemos el bien, vamos a ser escuchados. ¿Por quién? Por eso vamos a buscar el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 28. Libro 1, versículo 28. Siendo siempre, pedimos disculpas porque el internet pues está fallando, pero tratamos de hacer lo posible para llegar a cada uno de ustedes a través de este en vivo. Armando Rosas, Proverbio 1.28, María Pérez, Proverbio 1.28, Paula Félix, Proverbios 1.28, Araceli Cornejo, Proverbios 1.28, Gela Luna, Proverbios 1.28, Aurora Pérez, Proverbios 1.28, María Encarnación, Proverbios 1.28, Rosa Rivera, Proverbios 1.28, Socorro Conri, Libro de los Proverbios 1.28, Joaquín Sánchez, Proverbios 1.28, Reginaldo Santos, Proverbios 1.28, María Yayire, Proverbios 1.28, Ofelia Baraja, Proverbios 1.28, Ana Resendi, Proverbios 1.28, Emily Carrillo, Proverbios 1.28, Verónica Martínez, Proverbios 1.28, Junior Quintanar, Proverbios 1.28, Luz Elena, Proverbios 1.28, Viviana Benavive, Proverbios 1.28. Y es lo que nos presenta la palabra de Dios en este libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 28, para que tengamos en cuenta cómo el Señor escucha la súplica, escucha las oraciones de las personas que tienen un cambio en medio de su vida y que empiezan a actuar de buena manera delante de sus hermanos. Por eso, con atención, vamos a escuchar este libro de los 1, versículo 28, y dice así: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán y no me hallarán. ¿Por qué? Porque esta referencia de lo que nos presenta el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 28, es para que nosotros nos demos cuenta que si hacemos las cosas bien, vamos a ser escuchados. Si ayudamos a los demás,
Dios va a escuchar nuestra oración, pero no tenemos un cambio, no cambiamos nuestra manera de ser y de vivir, no pedimos perdón, pues Dios no nos va a escuchar. Esto en relación a este versículo 4 del capítulo 13 del libro segundo de los Reyes. ¿Qué nos presenta? Primero, que si una persona no deja de hacer el mal y va a pedirle a Dios, pues Dios no lo va a escuchar hasta que no arregle su problema con las personas que le está haciendo mal. La persona ha cometido un pecado, cambia, empieza a vivir una nueva vida y le pide a Dios, Dios le va a escuchar. En referencia a lo que nos presenta el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 28. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender. ¿A qué tenemos que aprender? A hacer las cosas bien. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a tener un motivo de conversión en medio de nuestra vida, que es lo que nos presenta este capítulo número 13 del libro segundo de los Reyes en el versículo 4. Joacás intercedió por el pueblo ante Dios, pero tuvo que cambiar, tuvo que aceptar su culpa y fue a pedirle a Dios que cesara ya. Y Dios lo escuchó. ¿Por qué lo escuchó? Porque tenía un cambio en medio de su vida. Y es lo que nos invita la palabra de Dios. ¿A qué nos invita? A cambiar. Nos invita a hacer las cosas de buena manera. Nos invita a poder ayudar a los demás. ¿Queremos ser escuchados por Dios? Hagamos el bien. ¿Tú quieres ser escuchado por Dios? Ayuda a los demás. ¿Tú quieres explicar necesidades a cualquier momento? Anímate a hacer el bien. ¿A quién? A tus hermanos. Porque es lo que nos presenta este capítulo 13 del libro segundo de los Reyes, que no podemos dejar pasar, sino que tenemos que tomarlo en medio de nuestra vida y sobre todo poderlo anunciar, poderlo comunicar y poderlo llevar también a nuestros hermanos. Es decir, vamos a hacer el bien. Y sobre todo vamos a tener un motivo de conversión. Y le pidió a Dios que aplacara la ira. Dios va a enviar la ayuda. Y es así como nosotros vemos que Dios sigue actuando en medio de nuestra vida, porque no nos deja solos, sino que Él envía la ayuda. Esa ayuda que envía para que podamos resolver los problemas, para que podamos resolver en medio de su vida, resolvamos a escuchar, porque es como Dios nos está hablando a nosotros de que Él no nos deja solo, sino que Él envía a personas que nos ayuden y sobre todo en esos momentos difíciles en medio de nuestra vida. Y dice así: concedió Yahvé a Israel un liberador que lo sacó debajo la mano de Aram. ¿Qué dice la palabra? Concedió Yahvé a Israel un liberador que lo sacó debajo la mano de Aram. Dios escucha nuestras oraciones y nuestras súplicas. Dios escucha tus peticiones. Dios te discernir en medio de tu vida cómo Dios está enviando la ayuda. Tú tienes que ser capaz de cómo Dios te está manifestando su amor y su misericordia, y sobre todo cómo Dios te está diciendo que Él ha escuchado tu oración, tu súplica, tu petición, para que no te sientas solo, porque Dios no abandona absolutamente a nadie. Así que no creas que estás solo. Cambia, conviértete. Siempre hay un motivo para volver a Dios y nunca más separarnos de la presencia de Dios. Y ese motivo nos impulsa a cada uno de nosotros a mantenernos fieles, a mantenernos firmes y sobre todo a hacer lo bien y todo lo bueno
delante de la presencia de Dios. Pero en el pueblo de Israel habían personas que no querían ver, como hay también en medio de nuestro día a día, personas que aunque ven los milagros de Dios, quieren seguir viviendo en medio de su inmundicia del pecado. Hay personas que viendo todavía cómo Dios los ayuda, no quieren cambiar del rencor, no quieren cambiar de la ira, no quieren cambiar de la prepotencia. Y es lo que va a ocurrir con el pueblo de Israel en este versículo 6 del capítulo número 13 del libro segundo de los Reyes, que dice así: pero no se apartaron de los pecados con que Jeroboam había hecho pecar a Israel, sino que anduvieron por ellos, y el cipo siguió en pie en Samaria. Es decir, no sacaron los dioses paganos de en medio de ellos. Dios les ayudó, Dios los salvó. Desapegarse de los dioses paganos, de esos dioses falsos. Siguieron todavía actuando bajo el pecado de Jeroboam. ¿Cuál era? Seguir a otros dioses y apartarse del Dios verdadero. ¿Y tú verdaderamente sigues a Dios o tú estás todavía siguiendo a los dioses paganos? Porque es ahí donde nosotros podemos lograr descubrir en medio de nuestra vida si verdaderamente seguimos al Señor o no lo seguimos. Si verdaderamente Dios es el Dios de tu vida o no lo es. Porque nosotros tenemos que aprender. ¿Qué tenemos? Tenemos que aprender a manifestar lo grande que es Dios en medio de la vida de cada uno de nosotros. No te apartes del camino de Dios. No te separes de la predad nada bueno, sino que llevan tu alma a la destrucción y al aniquilamiento. ¿Cuántas personas viendo todavía no quieren cambiar, sino que quieren seguir viviendo así como están viviendo? Y por eso es que le pasan las cosas que le pasan a las personas cuando igual y hasta viven peor en medio de la inmundicia de su pecado. Dios todavía los había amedrentado en cuanto al castigo que les había enviado. El pueblo vino Joacás y suplicó por el pueblo. Dios los liberó nuevamente. ¿Y sabe qué hizo? Seguía siguiendo a otros dioses. No se apartó de ellos para seguir a Dios. Y así es la vida de muchas personas. Así es no quieren tener un motivo de cambio, de conversión en medio de su vida. Y tú, que no seas así. Tú sigue verdaderamente a Dios. Tú entrégate por completo en el camino de Dios, que puedas mantenerte fiel en el seguimiento del Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo, viendo todavía los milagros de Dios, pues no quiso apartarse de Dios, no quiso apartarse de los dioses falsos para ir a seguir al Dios verdadero. Y así pasa con la gente. ¿Sabe qué le pasa a la gente? Que se olvida rápidamente de los milagros que Dios ha hecho en medio de la vida de ellos. Qué triste ver católicos así, que se olviden de las obras grandes, se apartan rápido y se apartan de los caminos de Dios. Qué triste es ver una persona que haga eso, porque Dios nos da la vida, Dios nos muestra su amor y su misericordia. Hay personas tan malagradecidas con Dios que se apartan del camino de Dios después que Dios ha hecho grandes milagros en medio de su vida y en medio de su familia. ¡Qué tristeza! Es lo que hizo también el pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? No se apartaron de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a Israel. Es decir, seguían todavía yendo a adorar a unos dioses, postrarse también ante becerros de oro. ¿Cuántos católicos van a postrarse ante dioses falsos, viendo todo lo que Dios ha hecho en su vida? Porque el milagro más grande en la vida de cada ser humano durante el día y no se acuerdan.
¿Qué clase de cristianos hacer el bien? Vamos a ayudar a tantas personas necesitadas. Vamos a interceder ante Dios por todas las personas, hasta por aquellos que te odian. Vamos a pedirle a Dios, y está teniendo la campaña. Vamos a ayudar de corazón. Vamos a hacer el bien. A través de medicina, a través de ropa, a través de lo que salga de lo profundo de tu corazón, para ayudar a tanta gracia de la corrupción en medio de nuestro país. ¿Y qué nos invita Dios? A ayudar, a interceder por los demás, a pedirle a Dios por todas las personas, así estén haciendo el mal, para que puedan tener un motivo de conversión en medio de su vida, como lo tuvo Joacás. Hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero cambió y fue a pedirle a Dios por el pueblo. Y es así como hay que tener un cambio en medio de nuestra vida, que podamos también acudir a Dios, que podamos también pedirle a Dios por todas las personas. Te animo, te invito a hacer el bien. No te des por vencido. Vamos a luchar bien a esa persona, porque es lo que Dios nos invita, y Dios envía la ayuda. Dios no te va a dejar solo, sino que va a enviar la ayuda. ¿Para qué? Para que puedas seguir adelante en medio de tu camino, en medio de tu vida. Y como Dios nos va a presentar la muerte del profeta Eliseo, y él, aún después de muerto, Dios seguía haciendo milagros con los huesos de Eliseo. Es solamente el ser humano los milagros. Entonces vamos a escuchar el versículo de este capítulo 13 del libro segundo de los Reyes, y dice así: Eliseo murió y lo sepultaron. Las bandas de Moab hacían incursiones todos los años. Estaban unos sepultando a un hombre, es decir, estaban unos practicando la obra de misericordia, dándole sepultura a otro ser humano en un cuerpo sin vida. Lo estaban enterrando, una de las obras de misericordia. Estaban unos hombres sepultando a un hombre cuando vieron la banda, y arrojando al hombre en el sepulcro de Eliseo, se fueron. Tocó el hombre los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso en pie. Qué grande es Dios, que concede a través del ser humano grandes milagros para otro ser humano. Eliseo, un profeta, el hombre de Dios, estaba haciendo milagros aún en la muerte, con sus huesos. Cuando este hombre muerto tocó, al tirar a ese hombre muerto en la fosa de Eliseo y caer sobre los huesos de Eliseo, dice que el hombre recobró la vida y se puso en pie. ¿Por qué? Porque Dios estaba actuando a través de los huesos de Eliseo. Es decir, Dios no se cansa de hacer el bien. ¿A quién? A las personas. Por eso, no dejes pasar el momento. Y en este momento de que puedo, que se acogen a nosotros, para que pidamos a Dios, no pierda la oportunidad de leer la palabra de Dios, de compartir la palabra, y sobre todo, de hacer el bien delante de tus hermanos. Con la gracia de Dios, puedas ayudar a los otros. No tengas miedo. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Y la invitación de este capítulo número 13 del libro segundo de los Reyes es a hacer el bien, y sobre todo con la vida. Hay que volver a Dios, hay que acercarnos a Dios, hay que hacer el bien, hay que ayudar a los demás, y sobre todo hay que hacer lo bueno delante de los ojos de nuestro Dios, no por obligación, sino porque nace de lo profundo del corazón. Gloria al Padre,
y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Pedimos disculpas también porque el internet ha estado fallando mucho en nuestra parroquia San Silvestre. Estamos viendo cómo podemos y nos ayudan a solucionar este problema. Sabemos las dificultades que vivimos en nuestro país, Venezuela, que todo va, en vez de ir avanzando, va en retroceso, y a pesar de todas las dificultades, espero puedan entender, puedan comprender, y si deseas ayudar para nosotros poder seguir llegando a través de ustedes, haciendo todo lo posible con la gracia de Dios, pues bendito sea Dios, y doy gracias a Dios también por todas las personas que nos han colaborado. Saludamos a Alfredo Pescovian. Que Dios le bendiga, gracias por tu granito de arena, y que el Señor le siga bendiciendo, le siga acompañando. Anímate, no tengas miedo, vamos a ayudar, vamos a dar de lo que salga de lo profundo de nuestro corazón para con esas personas que nuestro hermano, haciendo el bien, ayudándolo, sirviéndole y sobre todo siendo caritativos con nuestros hermanos. No se te olvide, vamos a ayudar con generosidad a nuestros hermanos. Haz el bien sin mirar a quién y no te apartes del camino de Dios. Por eso, al leer la palabra de Dios, tenemos siempre un motivo de cambio y de conversión en medio de nuestra vida, con una invitación firme y contundente: no te apartes del camino de Dios, y menos de la escucha de la santa palabra de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Que el Señor les acompañe durante toda la vida.